cerca, ¿no? Pero bueno. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, estoy a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Y bueno, me ha correspondido atender esta petición de prisión preventiva, según el último escrito de aclaración o precisión del Ministerio Público a modo de variación en contra del acusado ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo. El delito que se indica como delito o cargo es cohecho pasivo propio en agravio del Estado. No soy el juez natural, me aboco a conocimiento de esta causa porque así lo ha dispuesto el Tribunal de Apelaciones. Así funciona nuestro sistema procesal penal. La declaratoria de nulidad del pronunciamiento de fondo de mi colega Alcócer, Víctor Alcócer, da lugar a que un nuevo juez pueda conocer la causa y esa es la razón por la que nos encontramos el día de hoy para debatir sobre este asunto. Las partes. Ministerio Público. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos. Por el Ministerio Público, quien habla, Germán Juárez Atoche, fiscal provincial titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Corrupción de Funcionarios, equipo especial, con casilla electrónica 48884 y con correo electrónico gjuarez@mpfn.gov.p. Gracias. Y paso a ceder la palabra a mi adjunto. Muy bien. Buenos días, señor magistrado y todos los presentes en la sala de audiencias. En calidad de interconsulta, el abogado Osías Castañeda Neria, fiscal adjunto al provincial. Gracias. Muy bien. Ahora por la defensa. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Erwin Sitcha Pérez, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 9774, en defensa del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Casilla electrónica 85507 y los demás datos procesales ya consignados en autos. Ahora su cliente necesita algunos datos como su nombre, el número de su DNI, si hubiera alguna dirección o basta con el de su abogado defensor para los emplazamientos o notificaciones. Bien, sí, doctor, muy buenos días. Soy Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con DNI 044-12-417 y con domicilio en la avenida 2 de Mayo 1259, departamento 803, San Isidro, Lima. Muy bien. ¿Existe alguna observación para el desarrollo de esta audiencia? Señor magistrado, previamente el día de ayer, a las 10:26 de la mañana, se nos ha notificado el escrito con cargo de ingreso 34630-2025. Más allá de que ya hemos dado lectura a todo el contenido de este documento, sí quisiésemos que, por lo menos eso pretendemos, de que previamente se determine si se va a tener en consideración el escrito presentado por el Ministerio Público, dado que, por lo menos según la posición que sostiene esta defensa, no es posible integrar un requerimiento fiscal que insta la imposición de una medida de coerción luego de presentado al órgano jurisdiccional. Y si me permite justificarlo. Claro, tiene que argumentarlo. Perfecto. La primera razón, señor magistrado. La integración de un requerimiento fiscal de integración de una medida o que insta la imposición de una medida de coerción no tiene sustento legal, no tiene base normativa alguna en el derecho procesal peruano. La actuación del Ministerio Público en ese sentido, cabe recordar, debe regirse por el principio de legalidad según el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal y conforme al orden establecido en las normas procesales y en la jurisprudencia desarrollada justamente por los órganos jurisdiccionales en nuestro país. Ante la ausencia absoluta de base normativa para integrar un requerimiento fiscal de este tipo, de esta clase, los fiscales no pueden integrarlo cuando han solicitado previamente la imposición de una medida de coerción. El segundo argumento, señor magistrado, no podría tenerse en cuenta el artículo 124 del Código Procesal Penal, que sí, claro está, puede ser extensiva, si bien está regulada específicamente para las resoluciones judiciales, aclaración, corrección e integración, no puede extenderse a las disposiciones o a los requerimientos fiscales que instan la imposición de medidas de coerción, porque dicho precepto prohíbe justamente modificar o alterar sustancialmente el contenido
bajo el pretexto de una simple adición. En ese sentido, tampoco podría utilizarse este precepto procesal si se quisiera utilizar para justificar la integración de este requerimiento fiscal. Un tercer argumento, señor magistrado, es que si bien nuestro ordenamiento procesal regula en algunos casos específicos la integración de requerimientos fiscales, esto está plenamente expresado en la ley procesal. Por ejemplo, la integración de un requerimiento acusatorio. Lo que no sucede para el caso de integración de un requerimiento fiscal que insta la imposición de una medida de coerción. Un cuarto argumento, señor magistrado, estoy tratando de ser lo más sucinto, es que todo requerimiento fiscal presentado, incluso desde su emisión y antes de presentado al órgano jurisdiccional, debe encontrarse justificado plenamente y bastarse a sí mismo. Eso lo señalan los artículos 64.1 y 122.5 del Código Procesal Penal. En ese sentido, si un requerimiento fiscal necesariamente tiene que bastarse a sí mismo, pues no da posibilidad alguna a una integración posterior. Un quinto argumento: la integración sorpresiva de un requerimiento fiscal que va a incidir en un derecho fundamental como la libertad personal vulnera el derecho fundamental a la defensa consagrado en el artículo 139.14 de la Constitución Política del Perú. Máxime si en este caso el contenido del escrito con cargo de ingreso 34630, señor magistrado, le adjunta supuestas actas de transcripción en las que no ha participado la defensa y que se nos ha notificado recién el día de ayer. Un sexto argumento, y eso ya atiende al caso en concreto, señor magistrado: no es posible integrar un requerimiento previamente evaluado y cuya resolución ha sido declarada nula, porque en este caso el pronunciamiento que ha sido anulado se habría emitido en circunstancias distintas, disímiles, diferentes a las que en su oportunidad tuvo a la vista el juez, que en este caso usted ha señalado, el magistrado Víctor Alcózar. Y justamente cuando uno anula respecto al estadio procesal en el que se dictó la resolución. Y por lo tanto debería limitarse a esas circunstancias. Y nuestro último argumento, señor magistrado, es un argumento de carácter jurisprudencial. En la casación, la sentencia de casación 1071-2023, del 27 de febrero de 2024, emitido por la Sala Penal Permanente, se ha analizado la oportunidad, por ejemplo, de integrar un requerimiento fiscal que insta la imposición de una medida de coerción respecto a los elementos de convicción. ¿Qué es lo que señala específicamente en el fundamento jurídico? Un momento. ¿Puede ser más específico en el planteamiento jurisprudencial? Porque tengo una labor también de identificar si que el supuesto es el mismo que se ha planteado. ¿Qué caso es el que usted está señalando? Por supuesto. En este caso, señor magistrado, lo que se analizó era la oportunidad procesal para aportar nuevos elementos de convicción después de presentado el requerimiento que instaba la imposición de una medida de coerción. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Es decir, el supuesto de hecho es similar. Perdón, ¿se había discutido algo ya? Se había discutido. Este es un pronunciamiento del Tribunal Casacional. Me refiero a que en la instancia donde presentó esta petición de integración ya hubo una discusón previa. No, pero justamente ahí va un argumento que voy a precisar porque entiendo yo. ¿Sí o no? ¿Hubo discusión? Había habido, se presentó antes de la audiencia. Se presentó antes de la audiencia. Antes de la audiencia. Pero justamente, acá la Corte Suprema hace una pequeña distinción. Dice lo primero: no hay una norma procesal similar que indique la oportunidad procesal, como en el caso del requerimiento acusatorio, para el ofrecimiento de elementos de convicción en el requerimiento de una medida de coerción procesal. Empero, añade la Corte Suprema, en virtud de lo dispuesto en el artículo 254.2, literal B, se entiende prima facie que es al momento de la postulación del requerimiento. Luego, añade la Corte Suprema, es cierto que un requerimiento de medida cautelar, como en este caso la prisión preventiva, no suspende la investigación, que no es el caso en concreto. Nosotros ya no estamos en fase de investigación, por lo que los sujetos procesales pueden solicitar en el transcurso de esta actuación, la actuación de diligencias que podrían incluso incidir en la pretensión coercitiva. Consecuentemente, fundamento 1.5, en virtud de la progresión de la investigación,
podría añadirse al requerimiento original algún elemento de convicción del cual recién se ha tomado conocimiento. No obstante, esto debe efectuarse antes de la realización de la audiencia. A partir de esto se extrae dos premisas. La primera, que el momento en que se tiene que aportar los elementos de convicción es en el momento en que se presente el requerimiento fiscal de imposición de la medida de coerción. Y la segunda oportunidad, solo en virtud del principio de progresividad de la investigación y teniendo como criterio rector que éste se haya conocido con posterioridad a la presentación del requerimiento, se puede presentar otros elementos de convicción que permitan reafirmar la pretensión fiscal siempre y cuando se haga antes de la audiencia correspondiente. Esos son los dos criterios asumidos por la Corte Suprema. Y en este caso, señor magistrado, todos los elementos de convicción, absolutamente todos, el Ministerio Público nos ha adjuntado 42 elementos de convicción, 2 resoluciones que datan del año 2021, sentencia de colaboración eficaz que datan del año 2024, actas de transcripción que también son anteriores a la pretensión fiscal, cuya decisión asumida en primera instancia ha sido anulada y por la cual estamos ahora ante su judicatura, y, señor magistrado, copia simple de cheques, que también son anteriores, informes periciales, que se están evidentemente debatiendo en juicio oral, pero que son anteriores al requerimiento fiscal. Y en ese sentido, señor magistrado, esto sí vulneraría el derecho de defensa y además vulneraría el principio de legalidad, porque el Ministerio Público con esto estaría aceptando que justamente presentó un requerimiento deficiente, lo que además se corrobora con su apartado número A, que es su apartado A de su escrito, en el que indica que se tenga que por aclarado el requerimiento fiscal y que sí corresponde a una variación, cuando textualmente y expresamente en la audiencia anterior indicó que no, que era una petición autónoma. Incluso el fiscal superior en la audiencia de apelación dijo que pese a que él disentía de esa posición, lo que se había presentado era un requerimiento de prisión preventiva autónomo y no una variación. En ese sentido, acá no se está aclarando, señor magistrado, un error material, se está integrando, pero esta integración implica en el primer apartado el reconocimiento de que su requerimiento inicial fue defectuoso y en el segundo lugar de la aportación de elementos de convicción que fueron conocidos con anterioridad, que no los presentó de igual manera y que ahora pretende integrar. Sí, ya es reiterativo, ya lo entendí. A ver, Ministerio Público. Señor magistrado, el Ministerio Público no está haciendo ninguna integración. Lo único que está precisando es que, en virtud de lo que establece el artículo 255 respecto a la variabilidad de las medidas, estando aquí el acusado se encuentra con una medida de comparecencia simple, lo que se está precisando es de que se está variando. Estamos pidiendo que se varíe esa comparecencia simple por una de prisión preventiva. Los presupuestos de la prisión preventiva están debidamente señalados en el artículo 268, lo que se va a discutir. En ese sentido, señor magistrado, aquí no se está sorprendiendo nada, porque todos los elementos de convicción que se han adjuntado posteriormente, no obstante que para el Ministerio Público no había necesidad de presentarlo porque estamos en la etapa estelar de juicio oral, a raíz de lo que dispuso de un voto indirectamente en sala, en la que señalaron de que al menos debió haberse precisado cuáles eran esos elementos de convicción. Lo único que he hecho, señor magistrado, es poner los más relevantes de la más de 100 medios probatorios que se ofrecieron en el control de acusación. He puesto los más relevantes, señor magistrado, y no son sorpresivos, porque son de pleno conocimiento del abogado aquí presente, porque han sido discutidos tanto en control de acusación como en el juicio oral. Todos esos medios probatorios que se han ofrecido son de pleno conocimiento del abogado. O sea, no son sorpresivos, no los he sacado debajo de la manga para efectos de venir acá a decir, recién los presento. Entonces, desde ese punto de vista, señor magistrado, no estamos haciendo ninguna sorpresa. Y de conformidad con lo que dispone el artículo 279, en la cual establece que se varía la prisión, se puede variar la comparecencia por una de prisión preventiva, en ese artículo nos estamos amparando. Si bien es cierto, en la norma establece que en la investigación preparatoria se puede variar, no obstante, señor magistrado, no podemos hacer una interpretación cerrada del artículo para efectos de establecer que solamente la variación de una medida puede darse solamente en el estadio de investigación preparatoria. También se puede dar en el estadio de juicio oral, en el estadio en que nos encontramos actualmente. Ya está bien.
Sí, y le corto porque no ha sido tanto lo discutido, sino los aspectos de la presentación de requerimiento y la precisión que se ha efectuado. Algo que responder, Sí. 3 minutos. Señor No más. magistrado, página 2 del escrito, literal B. En vía de integración, adjuntamos elementos de convicción. ¿Cómo que no se está integrando el requerimiento fiscal? Y está reconociendo además que lo hace en virtud del pronunciamiento en minoría de la Sala Superior. Por otro lado, en ningún momento nosotros hemos señalado que no se pueda variar la medida de coerción fijada en cualquier etapa del Sí, proceso eso no entra en penal, discusión. ¿no? Nosotros señalamos que la posibilidad de una presentación posterior de elementos de convicción al momento en que se presentó el requerimiento fiscal está relacionada al descubrimiento de nuevos actos, ¿no? Y en ese sentido se hizo referencia a la progresividad de la investigación. Nada más, señor. ¿Algo que responder por la Fiscalía? Señor magistrado, esto ha venido en nulidad, que se han retrotraído lo actuado en la audiencia anterior, y prácticamente se está viendo recién el pedido de prisión preventiva, que en este caso se está precisando, que es una variación por una de prisión preventiva. Lo anterior, señor magistrado, que se actuó con el anterior juez, fue declarado nulo, por falta de deficiencia de motivación y contradicción que hubieron al momento de resolver. En este sentido, señor magistrado, recién estamos empezando con relación a este requerimiento. Y aquí no hay nada sorpresivo, como vuelvo a repetir. Está bien. A ver. ¿Desde cuándo usted conoce esta causa, abogado? Exactamente, señor magistrado, desde julio del 2024. ¿Estuvo presente al momento de efectuarse los debates durante la etapa de intermedia? No, señor magistrado. No. Estamos en etapa de juzgamiento. Correcto. Los elementos de convicción que se ha presentado referido al primer presupuesto del 218 del Código Procesal Penal son distintos a los que ahora se ha presentado por la fiscal. Algunos sí, señor magistrado. Por ejemplo, Ni siquiera están admitidos en el autoenjuiciamiento ni han sido admitidos como prueba nueva. Por ejemplo, el elemento de convicción 2, una sentencia de colaboración de la cual no hemos tenido conocimiento hasta el día de ayer, que nos han notificado, y que no es parte tampoco del caudal probatorio admitido para ser actuado en juicio oral. tendrían que tener conocimiento al tratarse de un proceso autónomo con partes distintas. Lo que sucede es que ahora, señor magistrado, lo están presentando como elemento de convicción para sustentar la medida de Es coerción. perfectamente entendible. La cuestión es que tampoco podrían estar presentes porque son procesos independientes. Esa es la política criminal de un Estado. Está bien. Sí, comprendo la situación. Señor magistrado, Sí. solo un dato adicional. Las declaraciones que se realizan en juicio oral, que se actúan en juicio oral, se rigen bajo el principio de inmediación y evidentemente deberán ser ponderados en el acto de juicio oral. Pero el Ministerio Público nos adjunta acta de transcripción, Ya. ¿no? Que además, si usted puede verificar la formalidad, no tiene la formalidad de un acta, pero más allá de esta situación, que evidentemente nosotros lo podríamos discutir en el fondo, Actas desarrolladas en juicio oral. y acta de transcripción de declaraciones de las cuales nosotros no hemos participado. Esos son sus elementos de convicción. Acta de transcripción de las actuaciones en un juicio oral. Sí, ¿El juicio oral donde está participando usted? exacto, señor ¿Y magistrado. por qué no tendría usted conocimiento, digamos? Yo tengo conocimiento de lo contradictorio actuado en público? juicio oral, no de la transcripción de las actas, que es distinto. Es una cuestión absolutamente distinta. ¿No le han notificado Y que- eso? Por supuesto, las ¿Quién actas hizo- de transcripción ¿Quién no. hizo la transcripción de las actas? Señor magistrado, déjeme aclarar primero. Dice que es elemento nuevo las sentencias de colaboración eficaz. Señor, las ha juntado porque simple y llanamente estos colaboradores fueron condenados y han declarado en juicio como testigos impropios. O sea, no es sorpresivo. Lo que está diciendo el abogado es que se presentó como elemento de convicción. Señor, nosotros lo que estamos ofreciendo es el acta de transcripción que se han desarrollado en juicio y que son de público conocimiento porque ha sido transmitido en Justicia TV y a todos nos notifican a través del correo electrónico las audiencias que se han llevado de juicio oral. Solo una pregunta. ¿Quién elaboró las actas? Nosotros los hemos hecho la transcripción, señor magistrado, por cuanto son abundantes y el juzgado no tenía el tiempo suficiente como para mandarnos la transcripción. Ellos nos mandan los audios y usted bien lo sabe que en la práctica es así. Está bien. Estoy condicionado a limitarme por las actuaciones desarrolladas en un juicio oral respecto de nuevos elementos de convicción que pueda conocer en una variación. Señor fiscal, Como no le entendí, no le entendí. reformulo de modo más simple la pregunta. ¿Puedo limitarme solo a conocer las actuaciones desarrolladas en juicio oral o se podrían presentar en este estadio nuevos elementos teniendo en cuenta la institución que es una variación de una medida de coerción? Señor magistrado, no solamente ese elemento, también hay otros elementos de convicción que se han adjuntado. No solamente se va a sustentar en lo que se ha mencionado.
La misma pregunta. Algo tiene que indicarse. Señor magistrado, podría utilizarse elementos distintos, pero en este caso en particular no, por la siguiente razón. Porque el fundamento principal del Ministerio Público es que el proceso penal en cuanto al delito de cohecho pasivo propio se encuentra en el estadio procesal estelar de juzgamiento. Es decir, está vinculado a lo que según el Ministerio Público se está desarrollando en el acto de juicio oral. Por lo tanto, sí hay una limitación de cara a la finalidad que pretende el Ministerio Público. Ya. En otro caso, no podría ser el mismo, pero ese es el fundamento y lo ha señalado no solo en la audiencia anterior, sino que lo ha señalado públicamente el representante del Ministerio Público, que esa es su razón y lo que motiva justamente este requerimiento fiscal. Resolución siguiente. Hay varios temas que tratar. La materia del cual tengo que decidir está referida a la oposición del abogado defensor del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, referido a que se rechace esta precisión y elementos de convicción del Ministerio Público ha hecho llegar ante este juzgado. Lo plantea como una cuestión previa antes de conocer una prisión preventiva. Y el juzgado tiene que brindar una respuesta acorde con la jurisprudencia y los principios que rigen el Código Procesal Penal y las reglas procesales, por supuesto. Lo primero que debo manifestar es que este caso viene con un antecedente. El antecedente es que ha sido conocida por parte del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, donde el Ministerio Público ha postulado una prisión preventiva contra el referido acusado, manifiesto acusado porque el estadio procesal en el que se encuentra, no hay discusión de ello, es juzgamiento. Ha rechazado la solicitud de prisión preventiva, pero el Tribunal de Apelaciones ha declarado nulo. ¿Por qué? Porque considera que debieron haberse evaluado algunos aspectos. He hecho una revisión rápida de ese pronunciamiento del Tribunal Superior y hace una mención respecto a la figura de la variación. Punto seguido. ¿Por qué es relevante esto? ¿Y por qué la defensa lo rechaza? ¿O cuál es el efecto que busca con todo esto? Es simple. La medida de coerción que actualmente tiene el acusado es una comparecencia simple. Pero para que haya llegado a una comparecencia simple, como en muchos de los otros casos que también conoce mi juzgado, es en base al Congreso. El Congreso ha emitido una ley, la 32.130, y que ha dicho que ahora las comparecencias con restricciones ya no son todo el tiempo, sino tienen un plazo de duración como prisión preventiva. He cuestionado esta decisión, también en su oportunidad, de que se está equiparando una prisión preventiva de una persona que está privada de su libertad en una cárcel, alejada de su familia, frente a una comparecencia con restricciones en donde no lo está. Pero para el Congreso le otorga el mismo valor y como tal ahora nos dice por imperio de ley, seguramente ese término lo han escuchado ustedes, Ronald Dworkin escribe sobre el imperio de la ley y dice no basta la ley, tiene que también sustentarse en principios. Ronald Dworkin representa de que el marco y la defensa de los derechos fundamentales es así. Bueno, pero no quiero apartarme del tema. Entonces lo ha equiparado. O sea, para el Congreso es tan igual una persona que esté no privada de su libertad como una persona que sí lo está. De ahí que el acusado ahora tenga una comparecencia simple, porque se ha computado el mismo plazo en una prisión preventiva. Finalmente tiene una comparecencia simple. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para que el Ministerio Público lo pueda conducir a una prisión? No digo que voy a decidir así. Lo que manifiesto es que eso es lo que ha peticionado. Son dos caminos. El primer camino es una revocatoria de las medidas de las reglas de conducta. He dicho que no tiene regla de conducta porque el Congreso emitió su ley 32.130. Tiene comparecencia simple. Entonces le sería imposible poder revocar algún tipo de regla por ser inexistente al día de hoy en base a esta ley. El segundo camino que tiene es por una variación. La variación es una institución jurídica del 255 del Código Procesal Penal. ¿Y qué indica? Que una persona que está con una
medida de coerción, comparecencia simple o comparecencia con restricciones, podría imponerse una prisión preventiva. Lo puede hacer en la medida que surjan nuevos elementos, tanto en los ámbitos del primer presupuesto del 268 del Código Procesal Penal, que es la prisión preventiva, o el último presupuesto relacionado al peligro procesal. Entonces, el cuestionamiento que realiza el abogado defensor es en la clara alusión de evitar una fórmula por la cual se pueda rechazar y no tener una discusión sobre este asunto para que se pueda evaluar o no una prisión preventiva. Es decir, afecta o golpea los cimientos para poder analizar esta petición del Ministerio Público. Resulta que he leído el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones y se hace mención que la discusión es en base a una variación. El cuestionamiento formulado por el abogado defensor, voy a darle respuesta punto por punto. ¿Y por qué? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de ese entonces, 728 del año 2008, PHC, en este caso Juliana Yamoja, y se indica que cuando no hay respuesta pormenorizada a algunos aspectos de los abogados o de las partes, podrían declarar también una nulidad de mi pronunciamiento por afectación a la motivación de las resoluciones judiciales. Y como debo justificar, voy a dar una respuesta punto por punto. Lo primero que debo manifestar en el siguiente fundamento, creo que es el 2, es que al declararse una nulidad de la prisión preventiva del juez que ha prevenido, esta situación se retrotrae al momento de la postulación de una prisión preventiva. En consecuencia, las peticiones de precisión que se puedan efectuar sobre este asunto no generan una vulneración al derecho de defensa. ¿Por qué? Porque ni siquiera he escuchado cuáles son los argumentos del Ministerio Público y en su caso, los elementos de convicción que se han presentado serán trasladados a la contraparte para que los debata y también acompañe, si lo cree necesario, sus propios elementos de convicción. Permítame manifestarle algo a la defensa. El caso Gideon y Wainwright 372 US 335 de 1963 es un caso que conoció la Corte Suprema de los Estados Unidos y se manifestó ahí sobre una cuestión del derecho de defensa. Se ahondó en la posibilidad, como nuestro sistema, en un caso que en el sistema interamericano de derechos humanos ha conocido como es Ruando Torres de Salvador, se le brinde una posibilidad de eficacia en cuanto a la defensa. Y esa eficacia de la defensa lo va a tener en la medida en que usted tenga a la mano los elementos de convicción y les haga frente. ¿Por qué? Porque al declararse una nulidad no existe nada. Existe recién una instalación con un nuevo juez de un tema de pedido de prisión preventiva a través de una variación. Es más, si se quisiera analizar al punto en la jurisprudencia comparada de la afectación de los derechos de defensa de su patrocinado, podría invocar otro caso, Sterling versus Washington, 466 US 668 1984. Tiene la posibilidad de prepararse y si a usted le cuestiona su no preparación, eso quedará en la capacidad de producción de la persona que lo cuestiona. Pero este no es el caso. El artículo 661 y 122.5 del Código Procesal Penal, el primero está referido a los deberes del Ministerio Público y el último de cómo debe presentar sus requerimientos. Ahí se indica lo siguiente. Toda decisión es motivada. Lo equipara a las decisiones de un juez, del artículo 139.5 de la Constitución Política del Estado. Y se acompañarán sus propios elementos de convicción. Lo cuestionable, a mi parecer, y no por el voto singular que necesariamente he hecho mención de lo que se ha resuelto en la sala, sino es que independientemente al hecho de que se haya emitido un auto de enjuiciamiento, y entiendo que por los niveles, según la sentencia casatoria 1-2017, alcance un nivel de sospecha suficiente, lo que en el derecho americano, por ejemplo, llaman una causa probable, aquí se debe discutir un tema de sospecha grave. Ese es nuestro sistema procesal. ¿Por qué sospecha grave? Porque se indica que debe ser con mayor fuerza los elementos de convicción, mayor incluso a lo que pasa a un estadio de acusación, como en el que actualmente se encuentra el acusado. ¿Eso qué significa? ¿Es una situación desventajosa para el abogado defensor? El juzgado considera que no. Desventajoso sería que le pueda lanzar o presentar el auto de enjuiciamiento para que se haga un análisis por parte del abogado. Pero eso no está haciendo. Está trasladando los elementos de convicción
y en su caso del desarrollo del mismo juicio oral del cual considera que puede alcanzar la prisión preventiva. Los elementos de transcripción serán evaluados en su oportunidad y no niego el hecho de que puedan ser admitidos y emplazados para la discusión correspondiente. Indica de que no es posible integrar elementos de convicción cuando hay un reconocimiento de nulidad. No hay una norma expresa que señale eso. Y si es jurisprudencia, necesito el stare decisis que me obligue, o stare decisis, o quiere entenderse como los pronunciamientos precedentes que en su continuidad me obliguen por parte de una mayor jerarquía, bajo los términos de derecho angloamericano, a que no haga esto. Y eso no existe. Lo que se tiene es el 271, una audiencia de prisión preventiva. Ya explicó el Ministerio Público en su precisión del escrito de integración, cual ha reconocido la defensa que se trata de una variación en donde se va a evaluar los elementos de convicción. También he mencionado la jurisprudencia en la casación 1071-2023. El tema de la jurisprudencia es un tanto delicada, pero también relevante y vinculante, porque significaría establecer que un mismo escenario sea tratado en esta ocasión por lo que ocurre. A diferencia del sistema, nuestro sistema con el sistema norteamericano, tienen una regla cuya jurisprudencia después se transforma en ley y eso es de obligatorio cumplimiento. En nuestro caso, la ley o la regla en el Perú se puede interpretar por una jurisprudencia. Es el caso que aún, esto es una audiencia de instalación, las observaciones son rechazadas y como tal doy por instalada la audiencia teniendo en consideración que la prisión preventiva se desarrolla en el ámbito de una variación. Entiendo que el cuestionamiento del abogado defensor, y está en su derecho poder cuestionarlo, se plantea en la medida de evitar que esto pueda discutirse para así impedir una prisión preventiva. La situación está que el Estado, basado en los pronunciamientos que he emitido, se le va a otorgar la oportunidad para que pueda evaluarlo bajo lo que es una defensa eficaz. Nuevamente el caso en derecho comparado Strang-Long versus Washington, estoy aplicando para una argumentación, se prepare y se discuta correspondientemente. El nivel de la jurisprudencia en este caso es necesario y todos deben conocerlo. ¿Por qué? Y daré un ejemplo cómo se garantizan los derechos. En la convocatoria que he desarrollado para esta audiencia de prisión preventiva, se ha manifestado que la presencia del procesado o acusado es facultativa. ¿Podría obligar a un procesado o acusado a que se haga presente en esta audiencia? No. Hay que leer las casaciones. Casación 1-2007 Guaura. Es la primera casación que se emite por parte del Poder Judicial cuando inicia la vigencia del Decreto Legislativo 957 o Código Procesal Penal. ¿Y qué indica? La obligatoriedad es para las partes. Cuando se refiere a las partes, como lo aclaró en esta casación, fiscal, abogado, y da supuestos cuando no acude el acusado o procesado, se puede desarrollar la audiencia. ¿Qué significa eso? Un nivel interpretativo. No se puede leer como simplemente a uno se le ocurre en el código, porque no va de ese modo. Y son años de jurisprudencia, años de tradiciones que no se pueden mal informar. Señor abogado, su petición es desestimada respecto a observar la precisión del Ministerio Público y los elementos de convicción. Por el contrario, los elementos de convicción que ha presentado se han emplazado para que usted se defienda de esta petición sin perjuicio de que presente sus propios elementos si lo considera necesario para discutir el asunto. Y con esta instalación evito cualquier quiebra o cuestionamiento propiamente a esta medida cautelar. Muy bien, y se lo notifica. ¿Algo que indicar? No, señor magistrado, estamos conformes, porque Está bien. además ya hemos procedido a dar la lectura. Está bien. Ahora, hay elementos de convicción que debo informar que han presentado ambas partes. Por favor, ayúdame en eso. ¿Cuáles son? Así. Está bien. Hay una situación, señor fiscal, de este escrito con número de ingreso 34.904-2025. Esto lo ha presentado. Nuestro sistema judicial registra día, mes, hora, minuto, hasta segundo.
el 8 de agosto del 2025 a las 9:01:40. ¿Qué es lo que me informa el personal encargado de esta situación? Que no se puede visualizar. Por ejemplo, la página, y lo tengo a la vista, la página 4, la página 5, la página 6, está reproducido, presentado ante este juzgado de modo que no puedo entender su contenido. ¿Usted ratifica esta situación para que se pueda subsanar? ¿De cuál el documento de fecha? 34.904/2025. Sí, traslada al doctor también. Puede verificar, doctor. Gracias. ¿Puede revisar, por favor? He ordenado que se establezcan las copias conforme ha sido presentado y no puedo visualizar. O de repente en su documento sí se pueden visualizar. Y ha habido un problema con el escaneado. Eso quisiera. ¿Cuál es el siguiente escrito? Hay un escrito que ha sido presentado por la defensa técnica con número de ingreso 34.948/2025. Esto es que se declara improcedente subordinadamente infundar requerimiento de prisión preventiva, formulado por Martín Vizcarra. Estos son los fundamentos, letrado, del primer presupuesto. La primera parte es lo que ya oralicé, señor magistrado, y a partir del argumento número 2 empieza ya lo que vamos a discutir de cara al requerimiento. ¿Dos antecedentes procesales relevantes o dos en romanos? No, 2, página 5, señor magistrado. No, va por una cuestión de relación al argumento. La 3, que va por la imposibilidad de variar la medida de comparecencia simple desde nuestra perspectiva. 4, que es el análisis de los graves y fundados elementos de convicción que sostiene el representante del Ministerio Público, también el análisis de lo que nosotros aportamos. Pero el número 2 no ha sido materia de debate. No, señor magistrado, porque el número 2 está relacionado a los argumentos que van a sostener. Oh, ok. Entonces el número 2. ¿Y esto es solo el primer presupuesto? No, todos, señor. Todos los presupuestos. Todos los presupuestos. Está bien. Pero sí, señor magistrado, quisiéramos también tener conocimiento de estos documentos Claro, no claro que sí. legibles, ¿no? En todo caso, estos elementos se han verificado, están legibles y también se han emplazado o no. Muy bien. Esto ha sido presentado hoy también, junto con el Ministerio Público. 8/8/2025 a las 10:23. Estaba en otra audiencia de Derechos Humanos. Bueno, son 77 hojas y también se emplaza al Ministerio Público para su conocimiento. Sí, hay una situación. En ese escrito 34.948/2025 me informan de que usted ha presentado muchos anexos. Sí, claro, señor magistrado, si el Ministerio Público nos aporta el día de ayer a última hora supuestos graves y No, fundados eso no está en elementos de discusión. convicción. Eso no está en discusión. Solamente quiero comprender cuánto en total comprende las hojas de este Aproximadamente 1.600 folios. Está bien. 1.600. Pero es un solo escrito, señor magistrado, solo por cuestiones del sistema SINOE se ha presentado en partes. Sí, son 1.600 hojas. Lo que tengo aquí son solo los 77 Del escrito. de su escrito. No, solo el escrito del abogado. Sí. Está bien, sí, ya, déjalos aquí. Un documento, por favor. Ya, entonces son 1.600 hojas. Bueno, el sistema, en todo caso, con el sistema se está trabajando para poder imprimir lo necesario. ¿Y cuándo terminaría? Son 1.600 páginas. Señor magistrado, sujetos procesales, buenos días. Acércate más al micrófono, por favor, o levanta la voz. Sigue ingresando más escritos, ahorita estoy en el... ¿Qué número de página está?
El primer escrito es de 77 folios, el segundo escrito es de 100 folios, el tercer escrito es de 398 folios, el cuarto escrito es de 22 folios, Está el bien. quinto de 154 folios. Y sigue ingresando, Yes, señor magistrado. está bien. ¿Hay otro escrito? ¿O ya no hay más? No, ahora, ¿hay otro escrito para atender? Eso es todo. Señor fiscal, ¿lo suyo? ¿Su escrito? Sí, sí. ¿Se puede visualizar? ¿Me puede prestar? ¿Esos son sus originales o su carpeta? ¿Puedes alcanzarlo? Tenemos en USB también. Sí, tiene que alcanzarnos. Por favor, préstanos. Sí, me parece que es un tema con el procedimiento de escaneado, porque sí, aquí está todo elegible frente a lo elegible que tengo. Sí, es un problema de escaneado. El escrito ha sido admitido y como tal también se va a correr trasladado a la contraparte. La audiencia está instalada ahora, 11:51, 1.600 hojas. Muy bien, a ver las partes. ¿Cuánto tiempo, señor fiscal, usted alcanzaría este escrito o tendría que el día de hoy solucionarse el tema de la presentación de su escrito? Tiene que facilitarnos. ¿Esta copia puede quedarse con el juzgado? Sí, porque tenemos, en USB también lo tenemos que se puede imprimir, escaneado. Voy a ordenar, señor fiscal, que en todo caso, condicionado al no rechazo de este escrito, en el día se subsane. Ok. Y también, en el caso del abogado defensor, en el día se concluye con la recepción de todos los anexos que está acompañando. Ahora, esos 1.000 anexos también son actuaciones que se han desarrollado y son parte de este proceso. Son parte del proceso, señor magistrado. Está bien. Lo que sí quisiera precisarle es que el tercer archivo, que aproximadamente tiene 300 folios, es lo que está relacionado ya de por sí a los argumentos relacionados al peligro, ¿no? Que ese está en un solo archivo, como son pocos, pero los otros, que son parte del proceso, tienen un peso mayor a nivel digital y por eso se están presentando de 100 folios en Pero promedio. ya presentó todos. Ya se presentaron. Muy bien. Entonces, a ver, ante la situación de la presentación que ambas partes han hecho llegar ante el Poder Judicial, ¿algo tiene que manifestar, señor fiscal? Sí, señor magistrado, con relación a los documentos que he presentado, estoy cediendo porque me voy a quedar con la copia. No hay necesidad de volver a ¿Y citar. el para efecto desarrollo de la rápido. audiencia? En el desarrollo de la audiencia, señor magistrado, solicito también un tiempo prudencial para efecto de verificar los documentos que ha contado la defensa el día de hoy. ¿La defensa es del mismo parecer? Señor magistrado, si nos facilitan, no hay ningún problema. Queremos revisar de qué tratan los documentos. Sí, entonces las partes son las que peticionan al órgano jurisdiccional un tiempo prudencial para que puedan revisar los elementos de convicción que se han presentado, que no solo recae sobre el primer presupuesto de la prisión preventiva, sino también de peligro procesal. Eso en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal se llama también un plazo razonable para que las defensas, en todo caso, porque es la defensa quien detenta o quien cumple esa función ante un requerimiento que es de privación de la libertad, que tiene que soportar todos estos elementos y tiene que ser razonable. Vamos a trabajar el día miércoles. ¿Las partes consideran que es un tiempo razonable, señor fiscal? Sí, razonable. ¿Letrado? Sí, señor magistrado. El día miércoles tengo el caso Cuellos Blancos del Puerto, el martes Oviedo Pichotito, el jueves Villanueva Arévalo. No obstante, estoy dejando de lado estos casos que también son emblemáticos para atender una situación donde se discute la libertad individual de un acusado. Se fija para el día miércoles, 9 de la mañana. Las partes deben estar presentes. El día de hoy se sanea toda esta situación, es decir, todos los elementos de convicción que ha presentado el abogado defensor son trasladados al Ministerio Público o emplazados, y el Ministerio Público en el día cumple bajo responsabilidad de el apercibimiento es excluir estos elementos que ha presentado con la subsanación correspondiente. Al acusado, su presencia nuevamente, basado en la jurisprudencia de la Corte Suprema del país, es facultativa. No obstante, si usted quiere expresar algo que resulte conveniente en su favor, debería estar presente en esta sesión de audiencia el día miércoles.
forma de trabajo para el día miércoles. Doctor Juárez, el desarrollo va a ser, o sea, la información la tenemos todos. Por lo tanto, la sustentación va a ser puntual. Creo yo que no más, tengo entendido que es el cohecho pasivo propio que se desarrolla sobre dos obras. Uno creo que es el hospital y el otro es otra Loma de Hilo. infraestructura. En todo caso, teniendo en cuenta que son elementos independientes, la sustentación del primer presupuesto no podría durar más de 25 minutos para cada uno de ellos. Y el peligro procesal también tiene un tiempo distinto. Considero que un promedio de 20 minutos. El mismo tiempo es otorgado para la defensa. Exijo capacidad de síntesis porque la información material ya contamos todos. Y la réplica y la dúplica se desarrollará en un promedio de 10 minutos. Si tengo preguntas adicionales, será un nuevo debate y se desarrollará con un nuevo tiempo. Espero poder alcanzar también para pronunciarme, pero va a tener que ser todo rápido y en su presencia del acusado para que pueda exponer los argumentos por el que mejor se defienda. También será escuchado. A diferencia de nuestro sistema, por ejemplo, en Faretta versus California, se permite la autodefensa. Y aún así los jueces americanos lo que exigen es que esté acompañado de una defensa. Usted cuenta con una defensa que conoce la causa de juicio, no es un tema de indefensión. Y como tal, vamos a encontrarnos ese día. Hasta aquí dejo la audiencia y corre a todas las partes y prepararnos ese día. Muy bien, ha concluido. Buenos días. Gracias, señor magistrado. Buenos días. Permanente